La maldición de los parques de diversiones porteños, a 30 años de la tragedia que le puso fin al Italpark. El 29 de julio de 1990 salió despedido un carrito del Matterhorn y murió un adolescente. Para entonces, los juegos estaban mal mantenidos y eran inseguros, aunque el caso también revivió una vieja leyenda urbana. Hay una leyenda urbana que dice que pesa una maldición sobre los parques de diversiones de Buenos Aires. Incendios, tragedias y crisis económicas lo fueron dejando fuera de juego. El gran símbolo fue el Italpark, donde hace 30 años murió un adolescente cuando se desprendió un carrito del Matterhorn, una de las atracciones. Este hecho marcó su final. El viejo mito en realidad asegura que es el predio del actual Parque Táis el que está maldito. Ahí donde termina Callao, sobre Avenida del Libertador, estaba el recordado Italpark. Pero mucho antes, el 3 de febrero de 1911, y cuando Libertador se llamaba Paseo de Julio, en ese lugar fue inaugurado el Parque Japonés, diseñado por el arquitecto alemán Alfred Zucker, también autor del edificio de Plaza Hotel. Tenía 2 lagos a distintos niveles y en el medio de ambos una réplica del volcán Fujiyama. Dentro de este había túneles, por lo que pasaba un tren panorámico que hacía un trayecto de 1400 metros a través del parque. También había una reproducción del circo romano, otra del Taj Mahal, una aldea idostana, un látigo y una vuelta al mundo, entre otras atracciones. Todo el conjunto era una obra de avanzada que en esa época costó $3 millones. En los primeros 6 días asistieron 150.000 personas y muy pronto el lugar se convirtió en un paseo popular, tal vez demasiado popular para los vecinos de la zona. Y aquí aparece la leyenda. Dicen que a sus instancias una persona maldijo la tierra donde se levantaba el parque. Todo lo que aquí se levante no tendrá vida, había sido el conjuro. 40 días después de su apertura, el parque japonés sufrió un incendio. Lo reconstruyeron hasta que el 26 de diciembre de 1930, cerca del mediodía, se inició fuego en la montaña rusa. El foco se extendió y el estrago en el parque fue total. Nunca se supo qué causó el incendio. Los diarios de la época cuentan que se descartó que fuera un problema eléctrico. La hipótesis era que habría comenzado por una chispa de una locomotora del cercano tren central argentino. En 1939 se construyó el nuevo parque japonés, en donde hoy está el Hotel Sheraton, en Retiro. A fines de los años 50 fue una crisis económica la que lo arrasó. Cerró en 1961. Un año antes nacía el Italpark, la marca que se convertiría en sinónimo de vértigo y diversión en la ciudad. Lo abrieron los hermanos Luigi y Avelino Zanón en un predio que les pareció ideal. ¿Cuál? El de Libertador y Callao, con 4.500 metros cuadrados, donde instalaron 35 atracciones electromecánicas importadas de Italia y la historia volvió a empezar. El Italpark fue éxito, lo visitaban 10.000 personas por día y en vacaciones de invierno se formaban colas eternas. Adentro había casillas donde vendían fichas de distintos colores.
que habilitaban la entrada a diferentes juegos, como el Super 8 Volante, que en 1981 pasó a ser conocida como Montaña Rusa Vieja. La nueva traída de Holanda se llamaba Koolsklep y era la más alta de Sudamérica. En algún tramo, los trencitos se daban vuelta y todos quedaban con la cabeza hacia abajo. Y había una bajada furiosa en la que la gente gritaba con toda su fuerza. Los más chicos podían girar en calecitas muy originales, como una llamada piraguas, con botecitos que giraban en una pequeña pileta circular. Venecia tenía el mismo concepto con góndolas y lanchas. Otro favorito era Dumbo, los elefantes voladores que giraban y movían las orejas al presionar un botón se elevaban. Los más grandes iban a los autos chocadores. En los años 70 llegó a haber 5 pistas distintas, o a los circuitos de autos eléctricos, como el Auto Sprint y el Super Indianapolis, con forma de 8 o el Super Monza más moderno. En 1980 llegó el Samba, una rueda con un operador que la hacían girar y zarandearse al compás de música de rock, que sonaba a todo volumen. Aunque estaban prohibidos, la diversión era pararse e intentar no caerse. Todas las noches la última canción era la misma, Peter Gunn Deme, de Emerson, Lake y Palmer. Para sentir miedo estaba el tren fantasma y la gruta de fantasmas. En el primero, los sustos empezaban con una locomotora que se venía de frente. Era el más terrorífico. En la gruta, los faros delanteros de los cochecitos eran ojos con pestañas. Los chicos gritaban igual, pero era más un paseo que un espanto. En los 80 se le sumó el laberinto del terror, y ahí sí que muchos temblaban. Se iba caminando y había actores disfrazados de monstruos que asustaban a la gente. Hubo visitantes que se agarraron a trompadas con alguno de esos actores por considerar que había llegado demasiado lejos. En 1982, a Little Park le apareció un competidor, Interama, en Villa Soldati. Tenía 5 zonas temáticas: latino, carnaval, futuro, fantasía e internacional, con cerca de 60 juegos y atracciones. Una de ellas era la Torre Espacial, que con 208 metros de altura se transformó en el mirador más alto de Sudamérica. Pero la gente no iba hasta tan lejos. En 1983, el parque pasó a manos de la Municipalidad de Buenos Aires y fue rebautizado como Parque de la Ciudad. Cerró en 2003 en medio de clausuras por mal mantenimiento de los juegos, aunque tuvo una fugaz reapertura en 2007. En los años 80, el Little Park seguía recibiendo multitudes, pese a la expectativa que generaron los juegos más modernos de Interama. En otro parque, el de siempre, estaba más cerca, aunque habían empezado a sucederse algunos acontecimientos preocupantes, que algunos atribuyen a la antigua maldición que pesa sobre su predio. El 27 de mayo de 1978 se quemó el tren fantasma y en 1989, por un cortocircuito, hubo un incendio en el Super Monza. Ese mismo año, en octubre, el laberinto del terror también fue consumido en minutos por las llamas. En ese momento, los bomberos habían advertido problemas de seguridad, como tableros eléctricos y cables sin protección. En estos incidentes no hubo víctimas, pero fueron una advertencia que nadie escuchó.
Así llegó aquel 29 de julio de 1990, el de la tragedia anunciada. Roxana Laimo, de 15 años, había ido al Little Park junto a sus compañeros de secundaria. Con su amiga Karina Benítez se subieron al Matterhorn, una calecita con coches que unidos a un eje central giraban a toda velocidad. En una de las vueltas, el carrito donde iban las chicas se desprendió y golpeó contra una de las barreras protectoras. Roxana murió por traumatismo de cráneo. Karina quedó herida pero sobrevivió. La justicia clausuró el parque y ordenó pericias. Un informe del INTI apuntó contra la fatiga de materiales, los arreglos improvisados y la carencia de inspecciones adecuadas. Casi todas las atracciones estaban en malas condiciones. Después de 3 meses, en noviembre de 1990, un juez levantó la clausura. El Italpark volvió por un fin de semana, el último. Fue muy poca gente. El lunes siguiente, un 12 de noviembre, lo clausuraron definitivamente. La maldición existió, pero fue la maldición de la corrupción, de empresarios que no invertían en inspectores que miraban por otro lado. Algunos de los juegos del Little Park fueron a dar al Argent Park en Luján, otros al Parque Beto Carreiro en el municipio de Peña, en el sur de Brasil, y algunos más quedaron arrumbados en galpones. Tras el cierre de Interrama, Buenos Aires se quedó sin parques de diversiones. El más cercano es el Parque de la Costa, que desde 1997 funciona en Tigre. Hay otra última leyenda urbana. Dice que quien se acerque al Parque Thais a cierta hora de la noche, con una vieja entrada o ficha plástica del Little Park, por un instante va a poder volver a ver sus luces y a oír el sonido de sus atracciones y las risas y gritos de la gente, divirtiéndose. Algunos lo intentan, otros lo lograron solo cerrando los ojos y conectarse con sus recuerdos. Si te gustó este video en mi canal Pichín Channel, poné pulgar para arriba.